Arrastion, hasiko gara gaurko osoko bilkurarekin. Honen bestez, lehenengo puntura pasatzen gara. Lehenengo puntua, 2018 ekitaldiko aurrekontuari leporatuko zaizkion lehenagoko betebeharrak aitortzea 2017an erregistratuak aurrekontuekin. Punto número 1, reconocimiento de obligaciones de facturas registradas en 2017 con cargo a presupuesto de 2018 con presupuesto. Emilio. Bueno, como ya se explicó en la comisión correspondiente, se trata de dos facturas por un importe total de 3.650,03 euros por Carpinterías Metálicas Chomin 653,40 y 2.996,63 de Euskal Fondoa. Honen inguruan norbaitek zeo zer, Juantxu, Teresa, Jon. Arratsaldeon. Solo manifestar que para dejar patente nuestro desacuerdo con el procedimiento empleado por Alcaldía para aprobar el presupuesto 2018 en el anterior pleno extraordinario, Denok batera Sopela no votará ninguno de estos puntos. Pues te recuerdo que el no voto es una abstención. O sea que... Manuela. Sí, nosotros nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Willy. Interbentzio bakarra egingo dute 3 puntuetarako. Osea, 1, 2 eta 3, 3 dira bete beharren onarpena, ezberdina badira ere, interbentzio bakarra egingo dut 3etarako. Ogasun batzordean, gure ordezkariek ogasun batzordean zenbait errakuntza edo hobekuntza komentatu zituzten, eta gainera hobekuntza horiek harrera onak izan zuten batzordean, ontzat baloratu zuten. Plenora heldu gara eta hobekuntza horiek ez dira islatu, ez dira gozatu. La Comisión de Hacienda comentaba que haría una única intervención para los 3 puntos, no vamos a repetirnos. La Comisión de Hacienda, nuestros representantes comentaron una serie de errores con sus correspondientes mejoras y que de hecho fueron bien recibidas en la comisión, ¿no? En 3 facturas, el primer punto, pedimos que se corrigiese el informe contable, no está corregido. Y en el segundo punto, también en la realización contable de las facturas, pues no aparecen las aplicaciones presupuestarias a las que se imputan esos gastos. Y, por tanto, independientemente de que esté bien, de que esté mal, no vamos a entrar en ese tema, los aceptamos, como oposición no podemos hacer nuestra labor de seguimiento y de control. Es un error, hay que pagar, nadie va a negar que se paga el señor de las ventanas, está claro, en ese aspecto no lo vamos a imposibilitar, pero sí que creemos que tiene que aparecer, o pedimos que aparezca, por lo menos en la comisión, las aplicaciones. Entonces, bueno, en esa línea nos vamos a abstener en los 3 puntos. Osondo, eskerrik asko. Si os parece a todos bien y nadie quiere añadir nada en cualquiera de los otros puntos y si desde Secretaría no hay ningún problema, votamos los 3 puntos, uno detrás de otro, 3 votaciones diferentes. ¿O alguien quiere hacer alguna intervención en alguno de ellos? Bien, pues pasamos a votar el primer punto. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Vale. Pues el primer punto queda aprobado. El segundo punto, ¿votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bien. El punto segundo queda aprobado. El tercer punto, ¿votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Vale. 3. puntua ere onartutzat emoten dugu. Honen bestez argibide sustapen eta kontrola talera pasatzen gara. 4. puntua, presazko mozioak halakorik bada. Punto número 4, mociones de urgencia si las hubiera. Presazko moziorik existitzen da? Ez? 5. puntua, berri ematea gaia deialdi honetako eranskinean agertzen diren alkatetza dekretuak. Punto número 5, daciones de cuenta de los decretos de alcaldía relacionados en el anexo de esta convocatoria. Zondo, bueno, hemen dauzkazute hile honetan egindako alkatetza dekretuak, eta honen bestez berri emoten da hauen inguruan.
honekin 6. puntura pasatzen gara. 6. puntua, erregu galderak eta mozio ez erabakigarriak. Mozio ez erabakigarriak A. Juan Ignacio del Vigo jaunak aurkeztua, orain udal talde politikokoa, gaia urrengo martxoaren 8. greba feministari euskarria. Punto número 8, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Mociones no resolutivas. A. Moción no resolutiva presentada por don Juan Ignacio del Vigo, del Grupo Político Municipal Orain, relativa a apoyo a la huelga feminista del próximo 8 de marzo. Mi esker, Juantxu, zurea da hitza. Voy a proceder a leerla. Me perdonáis por mi tono de voz, porque entre que tengo la nariz mal y no respiro bien, pues leo con cierta dificultad. A la inaceptable violencia machista que solo en España ha supuesto el asesinato de más de 1000 mujeres en 14 años, se suman las consecuencias infames que en pleno siglo XXI tiene la desigualdad entre hombres y mujeres en todo el mundo. Esta desigualdad se manifiesta a diario en múltiples ámbitos, pero sin duda el campo laboral es donde se presenta de una forma más evidente. La brecha salarial entre ambos géneros es del 20% a favor de los hombres. Las mujeres siguen sumando en todo el mundo una carga desproporcionada de trabajo no remunerado. Los permisos de maternidad y paternidad que posibilitan el reparto de responsabilidades en el cuidado de los hijos y las hijas entre ambos progenitores son nulos o escasos. Las mujeres representan el 63% de la actividad laboral mundial de quienes trabajan y perciben ingresos. Al margen de las disposiciones legales formales, incluidas las de control tributario estatal, las mujeres migrantes se ven sometidas a condiciones laborales más precarias que los hombres migrantes, viéndose expuestas a jornadas de trabajo más largas, ya un acceso a protección social inexistente o limitada. La violencia contra las mujeres en el espacio laboral es una realidad inadmisible. Solo en la Unión Europea el 32% del 55% de las mujeres que aseguran Kendu movía mesedes. experimentado acoso sexual lo han sufrido en su lugar de trabajo. Las mujeres representan el 65% de la población mundial que, habiendo alcanzado las edades previstas por la ley para recibir una pensión de jubilación, no la perciben. Por esto, todo esto, por mencionar algunos datos que constatan la preocupante situación de las mujeres en el campo laboral a nivel mundial. Ante ello, acabar con la discriminación entre mujeres y hombres resulta no solo un deber ético, sino un inaplazable compromiso histórico con todas las instituciones del Estado que tienen que participar activamente. Por ello, ante el anuncio de los sindicatos de dar cobertura legal el próximo 8 de marzo al paro internacional de mujeres impulsado por numerosas organizaciones del movimiento feminista en todo el mundo, el Pleno del Ayuntamiento de Sopela adopta los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Sopela tomará todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de huelga previsto en la Constitución y en nuestra ley a todas aquellas personas comprometidas con acabar con la discriminación social, legal, política, moral y verbal contra las mujeres de todo el mundo. El Ayuntamiento de Sopelana da su apoyo, publicidad, respaldo al paro de las mujeres convocado para el día 8 de marzo desde diferentes organizaciones nacionales e internacionales, en colaboración con los sindicatos. 3. Enarbolar la bandera feminista en el balcón del Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres. El Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno vasco y al Gobierno de la Nación a aumentar el presupuesto en igualdad y la lucha contra las condiciones machistas. Y dicho esto, voy a hacer un pequeño comentario. Una vez leído esto, voy a retirar la moción, porque en un tema tan sensible me parece lamentable que nos intentemos pisar con las mismas mociones unos grupos con otros. He presentado uno yo, ha presentado otro Manuela y ha presentado otro el PNV. Y al final los tres son lo mismo. Entonces, no quiero entrar en ese debate y retiro la moción y me voy a abstener al resto de mociones. Entiendo entonces que retiras tu moción y por lo tanto no La retiro, procedemos sí. al debate. La retiro. Retiras. Vale. Pues, gai ordenetik puntua o kendu egiten da. Vale, beraz ez da eztabaidatzen mozio ez erabakigarri hau eta hurrengora pasatzen gara.
B. Manuela Ruiz Vivanco Andrea, atxiki gabeko zinegotzia gaia, martxoaren 8ko greba. B. Moción resolutiva presentada por doña Manuela Ruiz Vivanco, concejala no escrita, relativa a huelga 8 de marzo. Vale. Mozionen inguruan enmendakin bat aurkeztuko dugu. Sinatzen dugu hirurok, ez? Bai. Vale. Vale. Sinatzen dugu EAJ taldeak, PSek eta debetu taldeak. Vale. Hau da zuretzat. Hau zuretzat. Vale. Honen bestez, enmendakin bat existitzen danez, lehenengo eta behin enmendakinaren inguruko debatea emango da, enmendakina onartutzat emoten bada, enmendakina testu originalari batuko zaio. Ez, bai, hori galdetzen nintzen. Ez, osotasunezko enmendakin bada, beraz, enmendakina ateraz gero, aurreko testua bertan bera gelditzen da, eta enmendakina izango litzake testua. Bale? Beraz, Leire, zure da hitza. Bai, parkatu, zuzenketa bat egin behar da, emendakinaren izenburuan ez da agertzen denok batera sopela taldea, baina denok batera sopela taldeak sinatzen du emendakina ere. Bakarrik, idazterakoan akats bat izan da, eta jakin dezazuen. Eusko Abertzaleak, Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos de Sopela eta denok batera sopela udal talde politikoek aurkeztutako osoko emendakina Manuela Ruiz Vivanco Andreak atxiki gabeko zinegotziak aurkeztutako mozioari, martxoaren 8ko grebaren inguruan. ¿Qué pasa si las mujeres no cuidan, no consumen, no trabajan y no participan? Esta reflexión llevó el año pasado al movimiento feminista a lanzar una convocatoria de huelga internacional de mujeres en más de 70 países y este año 2018 se repite bajo el lema de Emakumeak planto, nosotras paramos. La huelga tiene por objeto visibilizar el impacto que tienen en nuestra sociedad el trabajo de las mujeres y exigir que éste sea reconocido. El bienestar de nuestra sociedad no sería posible sin la realización de actividades imprescindibles para la sostenibilidad de la vida, como el cuidado de las personas, niñas y niños, mayores y personas dependientes, o el mantenimiento de las tareas del hogar. Estas labores, mayoritariamente no remuneradas, recaen principalmente en las mujeres. Sin su contribución, la sociedad se pararía. Gran parte del trabajo de las mujeres está invisibilizado y no se contabiliza. Esto implica no solo que se subestime el valor de los bienes y la riqueza producidas en los hogares. Además, niega e invisibiliza las horas y la contribución económica que suponen estas labores realizadas mayoritariamente por mujeres e invisibiliza asimismo el enorme ahorro social que suponen en servicios de cuidados sanitarios, sociales y de protección. Si tenemos en cuenta las horas dedicadas dentro y fuera del mercado de trabajo, las mujeres asumen en nuestra sociedad el 56% del mismo, pero realizan el 74% del trabajo no remunerado. Además, muchos de los trabajos feminizados, ocupados principalmente por mujeres, forman parte del empleo precarizado o incluso de la economía sumergida en el mercado laboral. Además, en este sector se emplean muchas mujeres migradas que han tenido que delegar el cuidado de su familia en otras mujeres de sus entornos de origen, construyendo así las cadenas globales de cuidado. Y es que no se trata únicamente de las tareas que realizan, sino que como consecuencia del tiempo que las mujeres dedican al cuidado y a las tareas del hogar, los hombres disponen de más tiempo que emplean en el desarrollo de su carrera profesional y laboral, o de cualquier actividad social o de ocio a la que las mujeres tienen grandes dificultades de acceso. Este uso diferencial del tiempo constituye un importante freno para el avance en el objetivo de la igualdad, traduciéndose en la perpetuación de los estereotipos sobre hombres y mujeres y en un obstáculo estructural para conciliar las diferentes responsabilidades atribuidas por género, entre otras consecuencias. Por todo ello, resulta imprescindible reconocer socialmente los cuidados como condición indispensable para la sostenibilidad de la vida, apoyar una nueva organización social de los cuidados que redistribuya su provisión
impulsar la corresponsabilidad de los hombres, hacer visible la pérdida de talento de las mujeres en espacios de decisión y poder que provoca este modelo de organización social, alinear la cultura organizativa y empresarial con la igualdad y fortalecer los servicios públicos que favorezcan la conciliación entre vida laboral y personal. Consciente de esta situación, el Ayuntamiento de Sopela se compromete a desarrollar programas de sensibilización y formación dirigidos a fomentar la corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado y mantenimiento del hogar, así como a compartir los espacios de decisión con las mujeres. Contribuir en el ámbito de su competencia al desarrollo y consolidación de recursos y servicios públicos para apoyar el cuidado y promover la articulación de estrategias comunitarias para la corresponsabilidad social en los cuidados. Desarrollar las políticas municipales con perspectiva de género. Incidir en la transmisión de valores para promover cambios culturales hacia una sociedad igualitaria. Finalmente, llama a la ciudadanía a participar de manera activa en los diferentes actos y acciones que se organicen y convoquen con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Mila esker, Leire. Juantxu. Digo lo mismo que antes. Me parece lamentable que un tema tan sensible, cada uno tire por un lado, por la gloria de llevarse la moción. No, me voy a abstener y no voy a participar. Mila esker, Teresa. Jon. El texto de la declaración de Eudel nos parece completo, compartimos su contenido, pero a Denok Batera Sopela le gustaría aportar al debate el texto que elaboró la semana pasada en apoyo de la huelga del 8 de marzo y que será publicado en Sopela Gurea. En la huelga de mujeres de 1975, el 90% de las mujeres en Islandia se negaron a trabajar, tanto dentro como fuera de casa. Las guarderías y escuelas de primaria cerraron y las mujeres encargadas del trabajo doméstico se sumaron al paro. Así que los hombres tuvieron que encargarse del cuidado de los hijos e hijas, quedándose en casa o llevándoselos al trabajo. Consiguieron parar el país y desencadenaron importantes reformas legislativas y sociales. Pero la huelga feminista del 8 de marzo pretende mucho más. Erradicar la violencia contra la mujer, eliminar el aborto del Código Penal, reconocer el trabajo doméstico y de cuidados, eliminar la brecha salarial y conseguir condiciones laborales dignas, implantar la capacitación como único criterio en procesos de selección, defender los diferentes modelos de familia y sexualidad, defender una educación pública, laica y feminista. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Manuela. Sí, nosotros esta moción la habíamos consensuado con Bildu, estábamos abiertas a todas las fuerzas y la tiene Leire y Parkatu Irache y va a leer la justificación que habíamos. ¿Sabes? Eskerrik asko, Manuela. Irache. No quería curko dau. No. Estamos en esto. A ber, hainbat gauza komentatzea. Egia esateko lehenago gure harridura Juantxuk erretiratu egin duelako eta gainera esaten duelako mozioa bera dela. Justifikazioa bera da, baina eskaerak zeharo ezberdinak. Manuela gugana etorri zen konsensuatzera, gu gure ekarpenak egin genituen eta hildo horretan adostu dugu. En primer lugar, creemos, Juantxuk, que es relativamente simplista o no haber leído el texto con muy poquita profundidad entre la moción que Manuela nos trajo a nosotros para consensuarla que la que has presentado tú. Es cierto que la justificación es exactamente la misma, pero en donde en tu moción pone el Ayuntamiento de Sopela tomará todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de huelga previsto en nuestra Constitución y en nuestra ley, en nuestra moción, pone el Ayuntamiento de Sopela se suma a la convocatoria de huelga en varios ámbitos. Ya el comienzo son bastante distintos. Y en donde en tu moción pone el Ayuntamiento de Sopela da su apoyo, publicidad y respaldo al paro de mujeres convocados, en el nuestro pone el Ayuntamiento de Sopela llama a las mujeres del municipio a que secunden la huelga a la ciudadanía. En principio, la declaración de motivos puede ser la misma,
porque lo compartimos, como compartimos también lo de Eudel. Uno utiliza unos datos, otros, pero los compartimos todos, y en ese aspecto decir que es lo mismo implica una lectura, cuando menos, muy superficial de la moción que en primer lugar presenta Manuela y que luego nosotros aportamos y que ha acabado como ha acabado. Entonces, al retirarla, me sorprende. En segundo lugar, respecto a la de Eudel, sinceramente, no estuvo ulertzen zergatik aurkezten den osotasunerako emendakina moduan. Osotasunerako emendakina moduan aurkeztea esan nahi du guk behartuta gaudela, eta horrein azalduko dut, ezetxa emateko gurea gero atara alizateko. Estamos obligados a decir que no a la de Eudel para luego poder defender la nuestra. Si perdemos la votación ya no podremos ni defenderla, pero estamos obligados. Cuando esta mañana ha habido un cruce totalmente amigable, educado y correctísimo de mails entre la portavoz del PNV, yo y demás, que mucho, mira, tú sabes que en la Junta, en la Comisión Ejecutiva de Eudel, Bildu no apoyó este texto. Por cierto, hay 10 hombres y 5 mujeres en la Comisión Ejecutiva de Eudel, no apoyó este texto, no lo podemos apoyar, pero no vamos a poner ningún impedimento a que salga adelante. Se presenta donde sea, nos abstendremos, sale adelante y luego defenderemos el tema de la huelga. Vaya, se presenta como enmienda a la totalidad y ya no podemos defender la nuestra, cuando ha sido un correctísimo y de agradecer una buena relación por email diciendo, mira, nos vamos a abstener y vamos a posibilitar que salga. Y entrando en profundidad, creemos que la de Eudel, por lo menos referida a Sopela, con todos los respetos, trampa egiten da. Trampa igual hitza oso gaizki iruditu altzaio norbaiti, baina, bueno, holan esan behar dut. Finalmente, llama a la ciudadanía a participar de manera activa en los diferentes actos y acciones que se organicen y convoquen con motivo del 8 de marzo. No llamamos a cualquier acto, no llamamos a cualquier acto, llamamos a una huelga que ha organizado el movimiento feminista de 4 horas. Besteen bartza edo zorria ikusi baino lehen gure ikusi behar dugu. Antes de ver la viga, la página en hoja ajeno, hay que ver la viga. Y nosotros también asumimos nuestras responsabilidades cuando hemos estado en el equipo de gobierno. En este pueblo, por lo que sea, en Sopela, el movimiento feminista es débil. Pero claro, las actividades que han venido reflejadas en las revistas municipales como organizadas por este ayuntamiento y asumimos nuestra responsabilidad, porque nosotros también hemos estado en la alcaldía, en el 2012 fue un concierto de Xavier Burruzaga, Triquitrilaria. En el 2013, un concierto de charango. En el 2014, una comida de mujeres, de una sociedad de mujeres en el Euskal Sena. En el 2015, hubo una buena ventaja. La obra de teatro Casa de Muñecas, donde sí se revisa el papel de la mujer en la sociedad actual. En el 2016, casi me da vergüenza decirlo, y lo digo con mucho respeto por las organizaciones que lo han hecho, concurso de tartas, el día 8 de marzo. Y en el 2017, una actuación del Mago Oliver. Entonces, claro, que desde el ayuntamiento, cuando hay una convocatoria de huelga, digamos, llamamos a lo que se diga, sinceramente, no lo podemos apoyar, lo íbamos a hacer con el respeto que íbamos haciéndolo siempre, abstenernos para no poner ningún problema, ningún obstáculo a esto, que salga adelante y luego vamos a defender el derecho a la huelga. Claro, en este caso nos vemos obligados a tener que votar a Eudel que no, que ya por lo que veo la vamos a perder y la nuestra ni se va a poder discutir, pero por lo menos que esté muy claro que el nuestro no a Eudel es simple y llanamente porque queremos defender un derecho a la huelga de las mujeres que en este caso no se defiende. Aquí no se hace una convocatoria a la huelga, se hace a lo que sea. Y he dicho, desgraciadamente en Sopela, los últimos 6 años, que también tenemos parte de responsabilidad nosotros, podría mirar más, pero ya uno tiene su grado de vagancia, que igual todavía es peor lo que pasa antes del 2012. Todavía es peor lo que pasa antes del 2012. Entonces, en estos momentos nos hemos obligado a decir que no a Eudel. Eskerrik asko, Willy, Leire. Bueno, partez parte erantzungo dizuet. Entendemos el consenso como un acuerdo alcanzado por el mayor número posible de partes. Bueno, no sé, al resto, salvo a Bildu, que has mencionado que has acordado con Bildu el texto que has presentado, con nosotros, desde luego, no te has molestado en siquiera hablar del tema. No sé si el resto de compañeros de esta corporación podrán decir que has negociado con ellos. Con nosotros, desde luego, no. Luego, el consenso no lo has buscado. Habrás buscado un acuerdo puntual o llámale de otra manera. Consenso, desde luego, no. Respecto a la presentación de la enmienda, en el intercambio de emails que ha comentado Willy, me alegro de que lo entiendas como algo amigable, porque desde luego en todo momento ha sido... Sí, por eso. Pero en uno de ellos os he indicado que la intención que teníamos era de presentar la declaración de Eudel, puesto que
no alcanzábamos la unanimidad necesaria para sacarlo como declaración institucional, porque para ello hace falta que todos los partidos estemos a favor de ese texto. Como no alcanzábamos, como digo, esa unanimidad, lo traíamos como enmienda a los textos que se iban a debatir. No ha sido en ningún momento ninguna intención de pisar nada ni de evitar ningún debate. De hecho, el debate existe, estamos ahora mismo debatiendo. Y todos nosotros hemos tenido y tenemos ocasión de defender las posturas que traemos a esta mesa. Entrando ya un poco en materia, nosotros entendemos que la necesidad de cambio social es global y, por tanto, convocar solo a un paro de mujeres lo entendemos como una doble discriminación. Estamos implicando nuevamente solo a las mujeres para alcanzar ese cambio social. No lo entendemos como realmente una reivindicación en la que implicamos a toda la sociedad. Y como digo, lo que nosotros entendemos como cambio global implica a todos y todas. Como institución entendemos el derecho a la huelga como tal, como un derecho a hacerla o a no hacerla. Como institución no creemos que proceda que nosotros convoquemos o secundemos una huelga. Creemos que cada individuo tiene el derecho de hacerla o de no hacerla y respetamos ambos. Y como institución nos vemos obligados, nos vemos en la obligación de garantizar unos servicios mínimos. Hasta ahí llega la parte que nos toca. Por último, y solo voy a volver a repetirlo porque en la enmienda, en el último párrafo, dice: finalmente llama a la ciudadanía a participar de manera activa en los diferentes actos y acciones que se organicen, el concurso de tartas y la huelga de mujeres. Es decir, cada cual elige de forma individual a qué acudir, qué secundar y qué enriquecer con su presencia. Luego aquí también se da un apoyo implícito a la huelga de mujeres. Eskerrik asko, Leire. Juantxu, Teresa. Bueno, de este tema ya se habló en la Junta de Portavoces, ya se dijo que se iba a traer a debate la propuesta de Eudel. Sobre la propuesta, incluso hemos preguntado a ver si alguien tenía algo que decir y que yo sepa, nadie ha contestado, salvo John, hoy mismo. Han pasado no sé cuántos días sí. Luego vemos que Juantxu presenta una moción un día y al cabo de los mismos días se presenta una prácticamente igual. Entonces, bueno, con independencia yo suscribo, por eso no he intervenido antes, todos los argumentos que ha escrito Leire, porque de hecho hemos firmado conjuntamente el texto. Sí, creo que deberíamos reflexionar sobre estos asuntos y en asuntos de tanta trascendencia intentar todos, debe incluir, que desde el primer momento y con tiempo suficiente cada uno haga sus aportaciones para llegar a un entendimiento común, porque no queda muy bien que en una cosa de este calado tengamos visiones dispares para acabar diciendo lo mismo. Quiero incidir también en que mi partido también apoya la libertad de cada uno en asistir o no asistir, en secundar o no secundar la huelga. Eso lo que quiero hacer es constar. A partir de ahí, creo que cada grupo municipal, cada partido en particular puede promover lo que quiera en sus redes sociales, en su web, en su lo que quiera, pero una institución no debe significarse en un sentido o en otro. Eskerrik asko, Teresa. Jon, Manuela. Pues yo sí que creo que las instituciones tienen que tomar partido, porque la brecha salarial entre hombres y mujeres, desgraciadamente, hoy en el siglo XXI todavía es muy evidente. Entonces, sí que creo que esta huelga feminista debiéramos de apoyarla desde las instituciones.
y además creo que tenemos la obligación de apoyarla, porque somos personas que tenemos visibilidad, que tenemos responsabilidad, y creo que es muy importante que las mujeres hagamos una huelga feminista interminable. Estoy de acuerdo que sí, que el mismo derecho de hombres y mujeres, pero en este caso somos las mujeres las que estamos y las que sentimos la discriminación. Entonces, por eso las mujeres somos las que tenemos que hacer la huelga. Y si se para el mundo, pues que seguramente no se va a parar, porque para eso están los hombres, para esas 4 o 8 horas que nosotras no vamos a trabajar, nuestro trabajo lo van a realizar ellos. Pero sí que creo que es importante que las instituciones tenemos que apoyar esta huelga feminista. Mila esker, Willy. Bueno, a ver, lehenago, grebak ez du deitzen, martxoaren 8ko greba hau ez du deitzen instituzioa, se suma, la apoya. Movimiento feminista deitzen du, la huelga no la convoca la institución, se suma, la apoya. Como las instituciones sí se han posicionado en cantidad de temas, en muchísimos, y no del gusto de todos muchas veces. Hay algunos temas en los que se posiciona y en otros no. Pero en algunos se posiciona sin ningún problema. Entonces, eso es lo que pedimos. Le he comentado a Irache así por bajines, se quiere responder ella, ¿no? Porque parece que, no sé, que un hombre portavoz en estos temas y demás, pero bueno, no, sigue tú, que te toca normalmente, me ha dicho. Que sin problemas, ¿no? Pero claro que es que se me hace duro a mí defender una huelga solo de mujeres. Me parece correctísimo y perfecto, porque ese es el objetivo de ese día, visualizar lo que hacen las mujeres, no solamente en el mundo laboral, en el mundo no laboral, en el mundo asistencial, en el mundo de la ayuda, en el mundo familiar, que hagan ese paro de 4 horas, que parece que muchos trabajos hay que hacerlos y muchas funciones laborales están asignadas por el hecho de ser madre o hija. Eso es lo que se quiere hacer visualizar. Es un símbolo, es un símbolo. Y los símbolos a veces hay que asumirlos, que los tiene que asumir, y en este caso es la mujer. Y entiéndase, con el apoyo al 100% de los hombres, que puede ser haciendo esos trabajos que las mujeres van a dejar de hacer en nuestros hogares o en nuestros trabajos, o en nuestros puestos de trabajo, diciendo que el descuento que les hacen nuestras compañeras se reparta con nosotros al 50%. Hay formas de colaborar con esta huelga, hay formas de colaborar, pero es visualizar una situación lo que se pretende. Y respecto al otro, claro que ha sido, o sea, bueno, Bildu ha respondido, o sea, es que he comentado el cruce que hemos tenido, por lo menos Leire y yo. Igual no sé si he puesto a reenviar a todos, solo a reenviar a Leire. O sea, pero vamos, Bildu ha estado respondiendo todo el rato y decimos claramente, oye, no vamos a oponernos, no vamos a obstaculizar en ningún sitio, ni en portavoces, ni en esto. Vamos a abstenernos para que esta salga adelante, pero luego defenderemos la huelga. Claro, si esto se presenta como una enmienda parcial o de otra forma, no se retiraría esta y nos abstendríamos de la Eudel, pero ahora nos vemos, repito, ya por segunda vez esto, en la obligación de votar que no, para intentar luego sacar adelante la otra, que me da la impresión de que no va a salir. Pero vamos, entiéndase, el no como un rechazo a la Eudel, nos parece insuficiente, en este día concreto. Ya está, y queremos defender la otra, que no sé si tendremos oportunidades. Vale. Mila esker, Willy, eta aizteko, Leire. Bueno, yo sí creo que la institución se posiciona apoyando la declaración de Eudel. ¿Me vais a permitir que lo vuelva a leer? Finalmente, llama a la ciudadanía a participar de manera activa en los diferentes actos y acciones que se organicen y convoquen con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Yo creo que explícitamente se está posicionando. No veo dónde no se está posicionando. Mila esker, vale, bozkatzera pasatuko gara, enmendakinaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak. Vale, enmendakina aurrerantzatera da, beraz, gelditzen den testua enmendakina bera da, eta, bueno, eztabaidatu denez, puntu honekin amaitzen dugu. Orain erregu eta galderetara pasatzen gara. Partiduren bat, erregu edo galderaren bat. Jon?
Denok Batera Sopela va a presentar 5 ruegos o solicitudes y 5 preguntas. Debido a la extensión y para facilitar la transcripción, luego entregaremos copia a Secretaría. También, debido a la extensión, no consideramos que no es necesario que se contesten las preguntas en este turno. Sí nos gustaría que se fueran contestando en la medida de lo posible. Empiezo por los ruegos. Desde Denok Batera Sopela solicitamos a Alcaldía que se publique un comunicado en próximo Sopela Gurea para rectificar la siguiente información publicada en Sopela Gurea de enero y que a fecha actual no es cierta. El equipo de Gobierno y DBTU retoman el pacto de colaboración sobre las reformas de los parques infantiles, tal como ya solicitamos que se rectificara el pasado 11 de enero. No es cierta porque, para reanudar su colaboración, Denok Batera Sopela acordó, por escrito, las siguientes condiciones previas que aún a día de hoy siguen sin cumplirse. A. Decretar ya a 9 de diciembre de 2017 la reparación del barco pirata de Plaza Jaureguizar, que de momento sigue sin repararse. B. Barkatu, está reparándose. ¿Ya está reparado? Disculpa. Pues se ha empezado ahora. Llevo unos días sin pasar por allí. Desde luego, a la fecha en la que apareció la publicación, no estaba reparado. En cualquier caso, la más importante, me corrijo, la más importante es la B. Convocar ya un concurso de ideas para la reforma integral de Plaza Jaureguizar, como paso previo para decidir las actuaciones definitivas en dicha plaza. Las condiciones y exigencias del concurso se acordarán por consenso y podrán participar equipos, ciudadanos, estaría abierto. El segundo ruego. Solicitamos que la zona de juegos infantiles de Sipiriñe disponga de iluminación durante el horario de apertura nocturna de la Escuela Sipiriñe. 3. Solicitamos que, al menos, sea informada jurídicamente por el Ayuntamiento la posibilidad de poner en marcha un plan municipal de empleo en Sopela. 4. Solicitamos que el Ayuntamiento ponga en marcha, desde ya, acciones concretas de entre las recogidas en el Plan de Accesibilidad de Sopela 2013. Sabemos que hay intención, quizá, de volver a redactar un plan de accesibilidad. Nosotros entendemos que el plan de accesibilidad del que disponemos, y que me parece recordar que costó más de 30.000 euros, tiene muchos elementos aprovechables que hoy en día se podrían poner en práctica. 5. Solicitamos que todas las ayudas y subvenciones disponibles en Sopela sean accesibles de manera fácil e intuitiva a todos los ciudadanos en la web municipal y en Sopela Gurea, tal como el equipo de Gobierno acordó con Denok Batera Sopela en diciembre de 2015. Y paso a las preguntas. 1. ¿Cuándo serán contestadas las preguntas registradas por Denok Batera Sopela en 19 de enero y también en 26 de enero de 2018, solicitando información de los usos, ocupación y edificabilidad de los solares de propiedad municipal I2 en Asu y P74 en Loyola que Alcaldía pretende vender próximamente? 2. ¿Cuándo serán contestadas las siguientes preguntas relacionadas con las actuaciones en parques y zonas de juegos infantiles registradas por Denok Batera Sopela con fecha 19 de enero y también 29 de enero de 2018? Que son: ¿se han conservado los juegos y columpios que estaban instalados en Parque Guernica? ¿Se han conservado los juegos y columpios que estaban instalados en Plaza Recagané? ¿Cuándo debatiremos la ubicación más idónea de una zona cubierta de juegos infantiles? ¿Cuándo se celebrará la primera reunión para debatir y acordar el procedimiento para la reforma integral de Plaza Jaureguizar? ¿Cuándo se establecerá el calendario de reuniones? ¿Será DBTU consultado y tenido en cuenta para la selección y reubicación de bancos, papeleras, fuentes y otro mobiliario urbano en parques y plazas de Sopela? En Parque Iturrieta se realizará una actuación importante. ¿Se reformará también el estanque de la ballena o no? ¿Se tendrá en cuenta la propuesta al respecto registrada por Denok Batera Sopela el 21 de junio de 2017? 3. ¿Cuándo se permitirá a Denok Batera Sopela el acceso a los informes de Sortu SL sobre el edificio y la biblioteca municipal y sobre el polideportivo de Urco, que fueron solicitados por registro el pasado 1 de agosto de 2017? Además,
Denok Batera Sopela volvió a solicitar dicho acceso en la Comisión de Urbanismo del 18 de octubre de 2017. 4. ¿Cuándo volveremos a disponer de actas de las comisiones informativas municipales de Euskera, Educación y Cultura, Deporte, Ocio y Juventud, Acción Social, Mujer e Igualdad, Turismo, Comunicación, Informática y Comercio, Empleo y Promoción Económica, de las que no se dispone desde aproximadamente abril de 2017, unos 10 meses sin actas? 5. Y última. Para los próximos procesos de participación ciudadana en Sopela, ¿se establecerá un plazo para participar superior a los 10 días que el Ayuntamiento ha venido concediendo o no? Denok Batera Sopela sí solicita que se establezcan plazos mucho mayores. ¿Cuál será el plazo previsto por Alcaldía para participar en dichos procesos participativos? Eskerrik asko. Y es que te voy respondiendo algunas, ¿vale? En cuanto a Sipiriñe, el tema de la iluminación y cualquier actuación que se lleve a cabo en Sipiriñe tiene que ser previamente permitida por Gobierno vasco, a pesar de que es un parque público, pero por ser un espacio educativo y a pesar de ser propiedad del Ayuntamiento, previamente ha de pedirse ese permiso. Entonces se analizará si se puede iluminar. Tampoco lo veo especialmente problemático desde un punto de vista técnico o económico. En cuanto a un plan municipal de empleo, respondí en el pleno extraordinario anterior. Si DBTU quiere un informe jurídico, DBTU como grupo municipal tiene unos emolumentos y los puede utilizar para pedir un informe jurídico. Este ayuntamiento, para algo que entiende que no es viable, no va a pedir un informe jurídico porque ya entiende que no es viable y lo que no vamos a hacer es valorar lo que hacen en otros municipios vecinos por parte de funcionarios de este ayuntamiento. Sobre el plan de accesibilidad, como sobradamente conoces y atendiendo a vuestra solicitud, se inició el proceso de contratación. Viendo que el plan de accesibilidad que actualmente existe parecía suficiente, se consensuó entre las dos partes que no se iba a hacer ese plan de accesibilidad, sino que se iba a utilizar el que ya existía. Y recuerdo perfectamente cómo desde DBTU se nos ofreció, porque se comentó que los técnicos municipales estaban en un momento de una punta de trabajo importante, se nos comentó que podíamos contar con la colaboración de DBTU. Por lo tanto, no hay ningún problema en que nos sentemos, miremos cuáles son las actuaciones que se pueden llevar a cabo de una manera rápida y fácil y empecemos a utilizarlo. Sobre las ayudas y subvenciones, el fácil e intuitivo acceso yo creo que es algo subjetivo. Miraremos de nuevo a ver cómo se accede y si se puede mejorar ese acceso a las ayudas y subvenciones. En cuanto a las preguntas, no me ha dado tiempo a apuntar todas. Sobre las, no recuerdo exactamente cuáles eran. El acceso a los expedientes, si en algún caso no se ha dado, desde luego es por un error, porque los expedientes en un plazo de 5 días hábiles se tiene que dar el acceso a los concejales y si no, que me corrija Secretaría, si no por silencio administrativo se entiende concedido. En un plazo de 5 días hábiles, si no se ha respondido, ese acceso se entiende concedido por silencio. Sí. O sea que... Sí, a los concejales, En cuanto al acceso al expediente al acceso de Sortu, pues otro tanto. Si se ha solicitado por escrito y en 5 días hábiles no se ha respondido, se tiene acceso al expediente. Sobre las actas es cierto que ha habido un retraso y de hecho me consta que se están elaborando para que puedan estar a disposición. Habréis notado además que ha habido un cambio de personas que vienen a estas comisiones como secretario de comisión para poder precisamente agilizar ese proceso de realización de actas, ¿vale? Los procesos participativos no es Alcaldía quien establece los plazos que se da a los ciudadanos para participar. 10 días hábiles, que son 2 semanas, parece ser que es lo habitual, lo desconozco. La empresa que ha trabajado con este ayuntamiento es lo que nos ha indicado como plazos razonables y si se entiende que el plazo razonable son 15 días, pues son 15 días. Es decir, tampoco es
un capricho del equipo de gobierno, sino el seguir lo que desde la empresa de participación, en este caso, se ha recomendado, que entiendo que es lo que seguiremos haciendo. Se le comentará 2 semanas, es un 4% del año. Bueno, no sé, tampoco, si los procesos participativos tienen varias fases, tampoco se pueden alargar todas las fases muchísimo, y quizá, más que el plazo de 2 semanas, quizá sí que fue algo corto ese plazo, si se puede calificar como corto, porque uno de ellos era en una época estival y en la que era posible que el acceso fuese más lento. Pero ese es un tema de lo que se aconsejó desde la empresa, no es un tema político, quiero decir, es un tema técnico que se comentará con la empresa para que lo tenga en cuenta y que las fases tampoco, el total de las fases, que no se alarguen demasiado y poder dar a la gente el tiempo necesario para que pueda participar. Eskerrik asko. Beste rebuedo galderarik. Sí, nosotros tenemos 2 ruegos. En la Comisión de Cultura preguntábamos cómo iba el proceso del tema de las ayudas de vivienda, a la vivienda. Entonces nos comentaba el técnico de Cultura que se habían apuntado 55... Sí, desde Cultura nos venía él, ¿no? Bueno, sí, pero da igual. ¿Social? Bueno, pues que se habían apuntado unas 50 y tantas personas para las ayudas de vivienda. Entonces, nos dijo que solamente había un técnico para todo el proceso, y entonces nos preocupa muchísimo, no solamente por el tiempo en la tardanza, sino porque si dividimos 40.000 euros entre 55 personas, percibimos que las ayudas van a ser, quiero decir, o sea, pues que apenas va a haber ayudas. Apenas va a haber ayudas, porque es lo que nos comentó el compañero de la comisión, que había habido 50 y tantas personas que se habían apuntado para las ayudas de vivienda. Creo que eso... Sí, de solicitudes. Entró a decir si iba a haber poco o mucho para cada una. Unas 50 y tantas solicitudes. Sí, pero ahí quedó. 50 solicitudes, ya está. Bien. Bien, entonces, si dividimos entre 40.000 euros, pues nos tememos que entre el proceso, que se alargará un poquito, y cuando quieran cobrar las ayudas, pues será un poquito tarde, y no sé si cuánto les quedará a cada persona que quiera percibir la ayuda. Y bueno, eso sí que nos gustaría que nos contestarais, y sobre todo sí que nos gustaría... Perdóname, ¿contestar qué? Quiero decir, en el tiempo, o sea, es un ruego que hacemos para ver cómo va el proceso. Es un ruego. ¿El ruego es que te informemos de cómo va el proceso? No ahora, pero en el tiempo pues seguiremos. En la comisión Eso es. En la próxima comisión seguiremos preguntando. Y respecto a la respuesta, de que hay 5 días de respuesta desde que se registra, nosotros registramos el 27 de noviembre una pregunta para la concejala de Hacienda de Promoción Económica respecto... Perdóname, es que creo que confundes cosas. Hay 5 días cuando hay una solicitud de acceso, no una pregunta. Bueno, nosotros registramos en Promoción Económica pidiendo detalle de las facturas del Business Market, acto organizado por Promoción Económica. Eso es, empleo. Entonces, desde noviembre que preguntamos y que registramos, está registrado, no hemos tenido ninguna respuesta. Y sí que nos gustaría tener ese estudio de detalle de esa factura, que era de Business Market, era pues para emprendedores, una de las coordinadoras era Nagore Ardanza, y sí que nos gustaría saber, pues tener a mano el de estudio de detalle para conocer realmente lo que nos cuesta esa factura, ¿no?, a los ciudadanos y lo que se ha pagado a cada uno. No creo que haya nada que ocultar. Es que esta tardanza que no sé, no entendemos por qué tanta tardanza, porque creo que los ciudadanos tienen que tener las facturas, incluso en la web, ¿no?, porque lo pagamos los ciudadanos, y el portal de transparencia creo que es imprescindible. Entonces, entendemos que el portal de transparencia en este ayuntamiento no refleja las facturas. O sea, entonces, queremos, por favor, ese estudio de detalle de esas facturas, ver cómo se han pagado esos 18.000 euros, y creo además que es una obligación de este ayuntamiento para con los ciudadanos,
para que sepan realmente en qué nos gastamos los dineros y cómo controlamos las facturas y efectivamente que nos preocupamos de que haya transparencia. Bien, bueno, sobre el portal de transparencia te recomiendo que te leas la ley de transparencia. Sobre el resto de cosas que preguntas, tú puedes pedir acceso a ese expediente, tener acceso al expediente, ver lo que ha costado el Sopela Business Market y ahí tienes el coste del Sopela Business Market. La información que en el ayuntamiento no existe, pues no te la podemos dar. Es decir, aquí se contrata una empresa para que haga un evento, hace ese evento, el evento se ha producido y se paga a esa empresa. Punto. Es decir, no veo dónde está la falta de transparencia en eso. Es decir, si tú quieres un desglose factura por factura de lo que ha costado cada ponente, etcétera, te puedes dirigir a la empresa y si quiere facilitártelo, que te lo facilite. Pero es que eso es como pedirnos, cuando realizamos una obra, que te digamos cuánto cuesta cada ladrillo. Pues nosotros tenemos la información que tenemos. Si tú quieres saber el coste de cada ponente, oye, pues se lo solicitas a la empresa y si la empresa entiende que te lo tiene que facilitar, que te lo facilite, pero tú tienes acceso a ese expediente como cualquier concejal, con la información que tiene que haber, con la tramitación legal que se ha producido y no veo dónde está la falta de transparencia. Pues la falta de transparencia la percibimos porque no se nos contesta y se nos enseña el desglose. Es un dinero que se ha pagado con el dinero de los ciudadanos. Es que, te repito, Manuela, es que eso es como pedir... ¿Le puedes apagar, por favor, el micro? Eso es como pedirnos que te digamos lo que cuesta pues lo que digo, cada ladrillo que se pone en una obra o cada baldosa que se pone en una obra. Tú contratas una obra, un servicio por un global, en algunas cosas existe un desglose superior y en otros se contrata un servicio concreto, y en este caso el servicio concreto es la organización y realización del Sopela Business Market. Es decir, y tus insinuaciones, yo creo que algunas personas ya creo que llegan incluso a molestar. Si tienes alguna duda, y perdóname, si tienes alguna duda sobre ese proceso en concreto, puedes acudir al contencioso administrativo, es decir, tienes diferentes vías. Nosotros la información que tenemos en el ayuntamiento te la facilitamos. La contratación se ha producido de manera absolutamente normal, de manera absolutamente legal y de manera absolutamente transparente. Por lo tanto, si quieres más información, nosotros ya es que no sabemos ya qué más darte. Lo que está en manos del ayuntamiento te lo facilitamos, lo que no está en manos del ayuntamiento, si quieres acudir a la empresa para que te lo facilite, es decir, es que nosotros ni siquiera sabemos si esas personas han cobrado, es que lo desconozco. Bueno, yo no dudo de su altruismo, porque de hecho Teresa me comentó que habían venido gratis y yo no dudo de su generosidad, que han trabajado gratis, pero creo que los ciudadanos de Sopela hemos pagado 18.000 euros, una factura, a una gente altruista y creo que tenemos el derecho de saber, de tener el desglose. O sea, no entiendo por qué no se nos presenta esa factura, vemos el desglose, le damos las gracias porque es gente muy altruista y nos enteramos quién ha cobrado 18.000 euros. Solamente es eso. Pues mira, es por lo mismo que no presentamos el desglose de las dietas que tú cobras, si ha sido por 2 horas de trabajo, de estudio, de negociación o de lo que sea. Es decir, en este caso, lo que tenemos es una contratación hecha de manera jurídicamente correcta, de manera legalmente correcta, con absoluta transparencia como todas las contrataciones que se hacen. Y si tú quieres una información de la que el ayuntamiento no dispone o si sospechas que se ha hecho algo de manera incorrecta, es más, si lo sospechas, te agradecería que tomes las acciones que entiendes oportunas, porque si en este ayuntamiento algo queremos es que todo sea legal y transparente. Por lo tanto, si tienes alguna duda sobre algo, pues oye, te animamos a que emprendas las acciones que entiendas oportunas. Sí, te voy a responder de mi desglose. Yo no tengo ningún problema en desglosar mis dietas, en absoluto. Pago mis impuestos, pago Hacienda y no tengo ningún, quiero decir, o sea, absolutamente ningún problema. En mi desglose pago Hacienda y si los ciudadanos quieren saber cuánto cobro 5 dietas por 135 euros, 800 euros. O sea, no tengo tengo mis impuestos pagados, no debo nada a Hacienda, o sea, no tengo ningún problema en mis desgloses. O sea, no entiendo por qué hay tanto problema con una factura de 18.000 euros. No lo puedo entender. Manuela, y por acabar con este debate, el problema es que lo que se contrata no es un desglose. Nosotros contratamos un acto
por el que se cobra un precio, por el que existe una transparencia. Es más, no sé de qué importe estamos hablando, pero depende del importe. Primero, o habrá habido tres empresas que hayan podido optar. Si ha sido un negociado, habrá habido un concurso. Si ha sido un abierto, habrá habido un concurso. Por lo tanto, transparencia absoluta. Como te digo, no sé exactamente qué es lo que quieres, porque la información que tiene el ayuntamiento ya te la da, pero es que eso es como si me dices en una actuación de Tacolo, Pirritx, Porroig, ¿cuánto ha cobrado cada uno? Nosotros lo que hacemos es contratamos una actuación, se paga esa actuación y nosotros desconocemos en cada caso cuál es el abono de los emolumentos de cada persona que ha participado. Es que es como si me preguntas los tramoyistas de no sé qué evento cuánto han cobrado, pues lo desconocemos. Nosotros conocemos cuánto nos cuesta el evento porque se contrata en bruto, es decir, en bloque. El ayuntamiento no hace el abono a fulanito de tal, zutanito de cual, etcétera. El ayuntamiento hace el abono por un evento al que le da el visto bueno después de haber tenido un proceso competitivo. Eso es lo que hay. Como te digo, por el empeño que tienes, si crees que algo se ha hecho incorrectamente, yo creo que la vía es otra y además creo que sería lo más normal del mundo que la emprendieses. Beste regudo galderarik? Bai, bueno, azteko igual pizkat bitxia eta holan bapatean pentsatuta gu pizka bat jabetza erregua eskatuko genuke, edo elkarriko jabetza erregua. Pediríamos un poco un derecho de propiedad o de copropiedad, porque claro, se nos hace divertido escuchar ciertos ruegos, sin más, ¿no? Pues teniendo en cuenta que el plan de accesibilidad, ese que está estudiando, se va a mirar, se hizo en nuestra legislatura. O sea, estaría bien que nosotros enterásemos. Soriona, por cierto. Pues Soriona, bueno, menos mal, se hizo y que nos enteremos de algo. Que hablamos de la plaza de Guernica, de Jaureguizar, y nosotros en comisión hemos entregado un proyecto que siempre hemos dicho que sea uno más para el debate, que se habla de un acceso fácil a las tasas, y nuestro compañero presentó en su momento, bueno, presentamos como Bildu tal, pero él había elaborado toda una moción de lectura fácil dentro de este movimiento de accesibilidad a todas las páginas web y demás, y que también está aprobado. O sea, que en su momento hasta eso fue aprobado. Que la pregunta está registrada sobre las distintas situaciones, las ayudas a las viviendas, que las registramos nosotros el no sé qué de febrero. O sea, que por eso un poquito de copropiedad, del copyright o algo así, ya nos gustaría. Sin más, dicho con humor. Y sí, dos preguntas. Una ni bat eta bestea ingo du gero iratzek. Aurreko astazkenean egin genuen galdera bat, komunikazio batzordean, erantzun une hortan arduradunak etzekien erantzuna, entzungo zigula esan zigun, eta 2 ordu beranduago, batzardea bukatutakoan ez zigun erantzun. En la Comisión de Comunicación hicimos una pregunta sobre unas entrevistas que están haciendo en el pueblo. Se nos dijo que en ese momento la responsable de comunicación no sabía la respuesta, que nos respondería al final porque había otras 2 comisiones posteriores, y bueno, se nos ha respondido, simplemente eso. Luego hay otra pregunta, Vale, pues lo miramos. Es decir, no sé, es que no sé a qué pregunta te refieres. En el pueblo se está llamando, haciendo preguntas municipales y políticas, Gizaker e Ikerfel. ¿Esto ha salido de este ayuntamiento? ¿No ha salido de este ayuntamiento? Porque son 2, también hemos oído informaciones contradictorias entre una y otra empresa. No ha salido de este ayuntamiento. No ha salido. Ojalá nos las pasen y así conocemos un poco la respuesta de la gente, pero no ha salido. ¿No ha salido? Vale. Y la otra... Sí. El día 16 de febrero encontramos, me imagino que el resto de los grupos también en sus buzones, 2 preguntas o 2 ruegos registrados por una vecina de este pueblo. Uno de ellos hace referencia al sempiterno tema que tanto preocupa a nuestros vecinos, y con razón, de las luces, y otro referente a unas obras en la calle Lizbide y la Oaseta que al parecer están evitando o están impidiendo el paso peatonal de alguna manera. Nuestro ruego, o nuestra pregunta y nuestro ruego a la vez, es si se le ha respondido a esta mujer, y si no, que por favor se le dé una respuesta en el menor tiempo posible, porque en sus escritos, digamos que refleja cierta preocupación, vamos a dejarlo así. Entonces, para que por favor se le responda en el menor tiempo posible. Lo desconozco. En cuanto a la parte de la electricidad, que muchas veces hemos hablado aquí,
La primera fase de la RBT está concluida, la segunda fase de la RBT comienza ahora, como siempre hemos dicho, con eso quedan todos los centros de mando del municipio arreglados y a partir de ahora entramos en la segunda fase de ver qué fallos puede haber en las líneas de electricidad del municipio más allá de los centros de mando. Prevemos que los fallos pueden ser muchos, por desgracia, y que la inversión que aún queda por hacer en electricidad, básicamente para que sea más segura, es aún importante. En cuanto a la obra, ¿en qué calle has dicho? Sí, la obra está en la calle Elizbide y calle La Guaseta. Debe estar entre ambas calles, por lo que... La 5.2. Sí, las obras de urbanización de la UE5.2. Sí, pero vamos a ver, el problema... Bueno, primero decirte que te agradezco la respuesta, pero la de la luz no me la tienes que dar a mí, se la tienes que dar a la vecina. Yo ya me la sé. No lo sé, pero bueno, te digo que yo lo que pido es que a ella se le responda. Yo ya me sé el tema de las luces. El tema de la calle Leiby y la Guaseta dice que efectivamente están cortados, pero que está cortado el paso, ella dice por arriba, por la Guaseta, y que no queda ningún paso peatonal, de forma y modo que tienen que dar bastante vuelta para ir al colegio, y que, a Sipiriñe, a la escuela, Barkatu, y que pide que al menos que la acera quede libre, ya que entiende que en esa acera no se va a cometer ningún tipo de actuación en esta obra. Entonces, simplemente, bueno, pues que lo miréis y que lo respondáis. Lo miraremos, lo que está actuando maquinaria pesada en ese entorno en este momento y supongo que es más un tema de pura y dura seguridad porque hay allí, bueno, pues hoy había un camión, había una excavadora, etcétera, y por un tema de seguridad quizás sea más incómodo y tenga que dar una vuelta un poco más grande durante algunos días. No obstante, miraremos si es posible hacer alguna cosa y reducir eso. Yo entiendo perfectamente tu respuesta, Gonzal, pero a veces los vecinos no la saben y son ellos los que preguntan. Beste reguedo galderarik? Vale, banen bestez osoko bilkura amaitutxat emoten dugu.